fue con el fragmento que tenían que traducir. ¿Pudieron? ¿Hay dudas? Yo tengo dudas, pero, o sea, creo que sí le encontré un poco de sentido, pero aún me falta entender ciertos artículos. Y también tengo dudas de si el verbo que estoy usando es correcto, porque algunos como que no estoy muy seguro. Ok, perfecto. Bueno, eso lo vamos viendo ahora, pero supongo que en general más o menos pudieron hacer la traducción, ¿no? Sí, en general sí le encontré sentido. Ok, gracias, Saúl. ¿El resto pudo con sus fragmentos? Pues yo más o menos. Ok, Salvador más o menos. Entonces ahora vamos a ver lo que te tocó para ir anotando las dudas. Sí. Los demás, Diego, bueno, Cristian no estuvo la clase pasada, entonces creo que ya no tiene fragmento, pero no sé si pudiste traducir o empezar a revisar el documento, Cristian. Sí lo revisé, pero como me puse a hacer el de Sofía, ya no me puse a traducir otra cosa. Ok, bueno, está bien. Entonces, pues les voy a proyectar el documento que acabo de subir, ¿no? Que ya está organizado de otra manera para que podamos glosarlo más rápido y no haya tanto, pues tanto problema, ¿no? No sé si ya lo están viendo. Sí, ya. Sí. Ok, bueno, entonces no sé a quién le habrá tocado la primera parte, no recuerdo. Ustedes digan. Se lo habíamos dejado a usted. Ah, bueno. Bueno, entonces esto regresamos más al rato porque no lo hice. Entonces, bueno, ahorita lo vamos haciendo. Igual esto solo dice que es el capítulo segundo, ¿no? Entonces aquí lo que habría que empezar a observar es que esta construcción de INIC más un numeral va a crear lo que nosotros llamamos los números ordinales, ¿no? Entonces siempre que haya, que queramos decir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, va a ser INIC más un numeral, ¿no? Entonces aquí dice segundo capítulo, en donde se dice cómo llegó, perdón, la primer canoa o barco que vino, y así se dice que solo fue una canoa, ¿no? Entonces, en realidad, para que haya un poco de contexto respecto del documento, pues el segundo capítulo lo que hace es, el primer capítulo de este libro del Códice Florentino trae lo que serían, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Los presagios que anunciaban la caída de México, ¿no? Entonces el primer capítulo solo habla de eso, y en este segundo, pues es el primer encuentro con los españoles, pero no es Cortés, ¿no? Justo es un grupo de españoles que llegan antes, de hecho al final justo se dice que están, o sea, que piensan regresar a España y luego regresar a México, ¿no? Entonces, digamos que entonces, no es exactamente cuando llega Cortés, sin embargo, pues sí se enteran los mexica que están estos españoles ya en la costa del Golfo y van a visitarlos, manda Moctezuma una serie de, pues, de, digamos, eh, pues de representantes, ¿no? A hablar con estas personas que no saben quiénes son, y entonces pasa lo que se cuenta aquí, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el contexto de esta parte del libro, y entonces, bueno, saltándonos la primera parte que yo no hice, no sé a quién le habrá tocado la segunda. A mí, Entonces, ¿podemos empezar, por favor? sí. Au, lo encontré como una declarativa. No sé qué se refiere con eso, ese au, exactamente. Ok, bueno, entonces, au también es una conjunción, en realidad es la conjunción y es la diferencia de au e iwan, es que au se utiliza como una conjunción y que inicia una parte del texto, o sea, siempre lo vamos a encontrar o a principios de oraciones, y entonces lo que hace es unir una oración con otra, o bien lo vamos a encontrar al principio del párrafo, y entonces lo que hace es establecer una conexión con el párrafo anterior, ¿no? Entonces, aquí en realidad, pues no, lo que está conectando es con el título del capítulo, ¿no? Y entonces, au lo vamos a traducir como la conjunción i. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces aquí, para nada más ser más rigurosos, le voy a poner conjunción. Ajá, entonces sí, ¿qué sigue? Entonces está el artículo, Ujú. ahí segmentamos O, ¿Y cómo segmentamos esa O entonces?
como un crítico. Exacto, entonces lleva un signo de igual, ¿no? Ajá, Tenemos la tercera del singular, pero es la partícula cero. exacto, sí. Luego tenemos ki, no, sí, ita, que. Y entonces Y esto es. pasado, Ujú, tercera de singular, tercera de singular, sujeto. Ujú, tercera singular de objeto, tres objeto, ¿sí? ver Ver, y plural del pasado. entonces pasado, plural. Y luego, Tenemos mexica y la glotal separada, que es plural. claro, pero esto ya lo había hecho para no repetir. Ok. Entonces tenemos, ¿qué es Mexicca? Y plural. Bueno, No, no es plural, ¿no? ¿O sí? mexicano, plural. Y entonces, esta primera oración, ¿cómo se traduciría? Y los vieron los mexicanos. Y lo que todavía no sabemos es a quién vieron, ¿no? Y justo es lo que nos va a decir en esta parte, con esta construcción que recuerden es una oración relativa, ¿no? Entonces, perdón, David, ¿decías? No, no dije nada. No, o sea, digo, como, sigue por favor con la traducción. Ya. Tenemos otra vez el artículo. Ajá, Ahí puse quiénes. Creo que lo podemos meter aquí y qué. ok, sí. Y entonces aquí es, Quién ¿quién? más plural. Y plural, exacto. O Walak, ¿qué? Segmentamos eclíptica o. Ujú, Ponemos la tercera de singular, pero la partícula cero. sí. Voilà, y segmentamos qué. Y entonces esto es, ay, sí, Pasado. pasado. No, perdón, sigue. Pasado. Tercera de singular, Ujú. de sujeto. Tercera de singular de objeto. ¿Tenemos objeto acá? No, perdón. Tenemos venir. Venir. El pasado y plural. Exacto. Y luego Ilhuicatenco. Ahí separamos Ilhuica. Luego ten Ujú, y co. y co. Tenemos el cielo. Cielo. o- o- orilla. Bueno, es lo que decía su vocabulario. Sí, en realidad aquí hay que, bueno, igual una precisión sobre este ten. Ten, que viene de la palabra tentli, significa labio, y cuando se utiliza en construcciones locativas, suele referirse a la orilla de. Entonces, justo estos son sustantivos que son parte del cuerpo, pero que cuando tienen valor, digamos, preposicional, pues dejan de ser partes del cuerpo por convertirse, digamos, en una especie de preposición o en una especie de marcador de locación, ¿no? Entonces, por eso en este caso, ese ten es orilla. Ujú. Y tenemos el locativo. Y el locativo. Entonces, ahora sí, Aquisque o Gualajque y Huicatenco, ¿cómo lo traduciríamos? Quienes vinieron a la orilla del cielo. Y si se ¿Cómo está? acuerdan... Ajá, perdón, David. Sí. Bueno, es lo que creo que iba a explicar eso, ¿no? ¿A qué se refería a la orilla del cielo? Sí, eso y otra cosa. Por una parte, o sea, lo que tú dices que vinieron a la orilla del cielo, en realidad habíamos visto que es muy difícil a veces en náhuatl saber si un locativo es de donde viene alguien o hacia dónde va alguien, ¿no? Y entonces habíamos visto algunas estrategias sintácticas para poder especificar esos movimientos, ¿no? Entonces, en este caso, en realidad, no sabemos si vienen ahí o vienen de ahí, ¿no? Ahora, eso lo podemos observar
y tener más claro, justo con el sentido de Ilhuicatenco. Digamos que para los nahuas y en general para las comunidades mesoamericanas, el Sema Náhuac, ¿no? O sea, la tierra, pues era solo un espacio donde estaban las comunidades mesoamericanas, es decir, los pedazos de tierra que conocían, y estaba todo el mar que rodeaba la tierra, se unía con el cielo, y entonces no había una distinción en un punto del cielo y el mar, y entonces justo la orilla del cielo es justo esta orilla donde se cruzan el mar y el cielo que rodean a la tierra. Entonces, justo en realidad lo que está diciendo es que vienen de esta parte, ¿no? Donde se juntan otra vez cielo y mar, pero a la traducción en español quizás decir que vinieron de la orilla del cielo sea un poco, pues, difícil de entender en términos culturales para nosotros, y entonces podríamos cambiar esta palabra específicamente, y esto ya es un problema de traducción, ¿no? Que en realidad es algo que pues quienes trabajamos náhuatl del siglo XVI siempre es un problema poder traducir ciertas palabras, y entonces en realidad este Huicatenco pues es como que vinieron desde más allá del mar, ¿no? Una cosa así, porque está hablando de este encuentro entre cielo y mar, que en realidad pues es muy, muy, muy lejano, ¿no? Entonces, ahí el problema con ese sustantivo en realidad es que tiene mucha carga cultural, ¿no? Entonces, podríamos ¿Podría decir, ser como horizonte? por ejemplo, podríamos intentar utilizar la palabra horizonte porque justo está hablando de ese punto lejano que observamos y que no conocemos en realidad, ¿no? Entonces, justo lo que propone Diego, o esta otra que yo proponía, son dos posibilidades de traducción para este sustantivo que en realidad es bastante más difícil de traducir, ¿no? Entonces, podemos usar la propuesta de Diego, y entonces, quienes vinieron del horizonte, o quienes vinieron del mar, o de más allá del mar, una cosa así, ¿no? Entonces aquí en realidad tenemos tres posibilidades de traducción, y justo el Wicat, o el Wicatentli, o el Wicatenco, es una palabra justo muy difícil de traducir, ¿no? Y de repente vamos a encontrar, por ejemplo, en este texto, ciertas relaciones que tienen que ver mucho más con costumbres, con el pensamiento de las comunidades nahuas, ¿no? ¿Sí queda claro por qué traducimos el Huicatenco por alguna de estas tres? Ok. Ah, bueno, y perdón, Mónica, ya vi que también habías escrito que si se podía traducir por horizonte. Sí, sí, pues dejémoslo como horizonte o con alguna otra de las opciones. Entonces, David, perdón, ¿podrías continuar? Ya nada más creo falta... Ah, no, a ti te tocó un párrafo largo, ¿no? Entonces, sigamos. Sí, sí, de hecho, bueno, estamos en la parte de acáltica, ¿no? Ujú, ajá, Inacaltica ye otinemij. Entonces tenemos el artículo, Ujú, luego tenemos el acal y tica, o sea, ahí se metemos en acal. Acal, tica. Y bueno, ahorita regresaremos a Caltica porque tenemos que decir algunas cosas de esa palabra. Ajá. Tenemos y, que es ya. Ye, que es ya. ¿Y a Caltica cómo lo pudiste traducir? Según investigué que significa en el bote o en la canoa. Ok, bueno, Acal, ese sin duda es canoa, digamos, ¿no? Entonces pongámosle canoa. Y esto ahorita dejémoslo porque justo es de lo que vamos a hablar. Ajá, Sí, entonces. porque yo lo ubico como un tiempo verbal, pero que ya no se usa en agua contemporáneo. Ah, es que también existe ese, que sería el progresivo, digamos, ¿no? Sí, muy rara Hablando, vez se está usa. comiendo. Sí, 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 esas también se han ido perdiendo de las variantes contemporáneas, pero aquí es otra cosa. Entonces justo ahora vamos a hablar de este. Entonces, Bueno, Yeya y Otinemi. tenemos eclíptica O, Ujú. tenemos el ti Ti, ujú, y la glotal. y la glotal. ¿Y entonces esto qué es? Pasado, Pasado. Ujú, primera de plural, ujú, de sujeto, sí, andar y plural. plural. Y entonces,
Bueno, antes para poder traducir entonces ahora sí vamos a este tica. En realidad este tica lo podemos segmentar con este ti y este k de acá. Este ti va a aparecer en muchos lugares de la sintaxis del náhuatl. En realidad no sabemos ahora qué significa, entonces solo lo único que tenemos claro es que se utiliza para unir cosas. Entonces hay veces que ciertas cosas que se van a unir, por ejemplo, verbos con otros verbos, no pueden juntarse si no tienen justo este ti que pues es lo que permite que se hagan un solo complejo, ¿no? Entonces justo a este ti lo consideramos una ligadura, como si simplemente lo que permitiera es unir cosas y a la vez careciera de significado, ¿no? Yo insisto, no, en realidad quién sabe si carezca de significado, es un estudio que no se ha hecho y las gramáticas de la época y las gramáticas modernas de la lengua pues solo dan cuenta de que se utiliza para unir cosas, ¿no? Entonces justo por eso, pues nada más lo vamos a dejar como ligadura y esperemos que algún día alguien pues, nos explique exactamente qué significa esta ligadura, pero bueno, por lo menos ahora no podemos. Y entonces tenemos ese ti, que ya dije entonces que es una ligadura, y este K significa instrumental. ¿Qué significa instrumental? Pues es algo con lo que se hacen las cosas. Y entonces este K creo que ya lo habíamos visto, lo podemos encontrar como un sustantivo relacional en la forma ica. Entonces voy a agregar notas al pie a esto para estas explicaciones, para que al rato que les subo el archivo, pues tengan toda esa información, ¿no? Entonces, espérenme. Entonces, podemos tener la forma ica, que significa con, y obviamente si queremos decir que es conmigo, o sea que creo que eso ya lo habíamos visto, si alguien me utiliza a mí como instrumento, será noca, ¿no? Si alguien utiliza a la segunda persona como instrumento, será moca, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, la diferencia es que está apareciendo pegada al sustantivo, ¿no? Entonces, cuando tengamos K junto con un sustantivo, vamos a encontrar justo esta ligadura a ti. No sé si queda claro para todos. Creo que sí. Sí, más o menos. Ok, bueno, la cosa justo va a ser que esta ligadura la vamos a encontrar tanto que vamos a empezar a observar su comportamiento poco a poco, ¿no? Pero por ahora, pues nada más digamos eso de la ligadura, y entonces, acaltica significa alguna cosa así como con canoas, ¿no? O sea, se usaron canoas para otinemi, ¿no? Que es el verbo principal. Entonces, ahora sí, David, por favor, nos dices cómo traducimos esto, por favor. Entonces, en este caso, con canoa ya andamos o ya llegamos. Ya andamos, o ya, ajá, andamos. En realidad, nemi tiene varios significados. Uno es vivir, pero con esta idea de vivir más como que vivir es moverse, y justo desde ahí viene este significado de andar, ¿no? Entonces, ya andamos con canoas. Y quizás aquí, para nuestra traducción, que requerimos especificar, ¿no? El náhuatl no hace eso todas las veces. ¿Qué tipo de movimiento es? Podemos decir algo como, ya venimos, ¿no? Y creo que quizás con eso la traducción podría ser un poco más clara, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que vinieron los mexicanos para poder observar a quienes habían venido del mar, y además luego cambia el sujeto. Eso es una cosa que suele pasar en las narraciones en náhuatl, y entonces ya estamos hablando de nosotros. Entonces nosotros vinimos con canoas, y luego justo se va a explicar por qué, ¿no? También te tocó esta parte, ¿no, David? Del Niman Yahuitzin Huetlaxteca. Sí, hasta donde están creo que Inicmacuili, o sea, hasta el quinto, creo que dice. Que Sí. esa sí, ahí tuve dudas, Inicnawi, no, de Iniyei hasta Inicmacuili, ahí sí tuve dudas. Ok, bueno, ahorita las volvemos a comentar. Entonces, ¿con este qué hacemos? Es luego, Luego, el ya es el mismo ya que nosotros conocemos. este ya es la forma etimológica del adverbio ya en náhuatl. Digamos que supongo que en la Huasteca probablemente exista como esta forma ya, ¿no, David? Sí, Sí, por eso se me hizo más familiar. ajá, y justo lo que es interesante es que en realidad, no sé si ya habíamos hablado de esto,
ya y ye son variantes dialectales, ¿no? Ya se utiliza sobre todo en las variantes del oriente, justo como las variantes huastecas, y este ye es propio de las variantes del centro, ¿no? En realidad, la vocal cambia por un proceso fonológico donde se asimila la vocal a la característica palatal de este sonido, y lo vamos a encontrar en realidad en varios lugares y en varias, digamos, en varias palabras, ¿no? Generalmente esto suele usarse como la isoglosa, es decir, como el elemento que divide variedades, la palabra, el adverbio ya, pero vamos, incluso a veces podemos encontrar cosas como el verbo pilla, que es guardar, y formas como pille, que también es guardar, ¿no? Y entonces justo esto tiene que ver con variantes dialectales. Y justo lo que es interesante es que podemos ver que hay convivencia de diferentes variantes en un solo documento. Y es algo que va a ser muy constante en el náhuatl escrito en el siglo XVI, que tenemos un montón de diferencias dialectales que están en un solo documento. Y justo hasta ahora, por lo menos, no se ha dado cuenta en términos de investigación por qué es que existe esa convivencia, ¿no? Entonces, digamos que sabemos que, por ejemplo, a la hora de hacer este texto, hubo muchas personas que trabajaron en él, entonces quizás sea por eso, pero de todos modos, lo que no se ve es que se haya normado, o sea, que alguien haya corregido este documento para, eh, para poder homologar una sola variante, ¿no? Lo cual, en realidad, o sea, sí pasó, o sea, sí se homologó, sí se reescribió varias veces este texto, pero justo entonces lo interesante es que da lo mismo cuál decisión toman, quien lo haya normado, probablemente Sagún, no se da cuenta de esas diferencias y las pone, ¿no? Entonces sí, ese ya, en realidad sí es el ya que conocemos, ¿no? Que es ye también. No sé si quedó clara la explicación. Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, David, por favor. Niman ya, Ok, wits. le ponemos el sufijo 0. Ujú. Y creo que ya, porque eso es su forma básica, ¿no? Exacto, y es un verbo intransitivo, entonces en realidad solo requiere de marca de sujeto, ¿no? Sí. Entonces, este es 0 del singular sujeto y Ujú. venir. Y venir. Entonces tenemos el artículo in. Ujú. La siguiente palabra sí me llamó mucho la atención. No supe cómo traducirla, pero sí supe qué significa. ¿Qué significa? Whitelash es piel y tecal tiene que ver con gente, ¿no? Justo es, ajá, lo que está diciendo es que este tipo, Pinot, es un Cuetlaxtecat, o sea, es una persona que pertenece a un grupo que se denomina Cuetlaxtecat. Y entonces, Sí, de hecho los brujos sí. Luego llegaron los extranjeros cuestlatecas. luego, perdón, no te escuché. Luego llegaron los extranjeros cuestlatecas. Porque Pinot sí investigué y sí significa extranjero. Sí, pero aquí es un nombre. En realidad es el nombre de la persona que vino. Entonces, eso no los traducimos. Es como, digamos, como por definición los nombres propios no los podemos traducir, ¿no? Es porque así Ese como estaba en minúscula. No, sí estaba en mayúscula, casi segurísimo. Bueno, yo lo tengo como minúscula. La que sí, pues la checas. Bueno, a lo mejor se me fue, pero yo este documento lo tomé de la versión que le subí y según yo sí está en mayúscula. No, igual no importa, ¿no? Vamos a especificar que Peanut en realidad es el nombre y justo lo que vamos a observar entonces es que después vamos a encontrar mucha gente que se le dice cómo se llama, ¿no? Y también entonces Cuetlaxtecat, como indica el nombre de un grupo, es un etnónimo, no lo vamos a traducir. Entonces, allá hay otra como regla de traducción, ni nombres propios, ni etnónimos, y tampoco nombres de lugares, o sea, los topónimos, los vamos a traducir. Los vamos a dejar tal cual están, porque pues son nombres propios, ¿no? Los nombres propios en general no necesitan recibir traducción. Entonces, Cuetlaxteca al Pinot es el Pinot el Cuetlaxteca, y luego Hueyi Calpishki. Güey es gran o grande. Grande. Uh-huh. Y Kalpishki, sí lo glosé, pero creo que no se traduce, ¿no? Porque por el título. Esto, en realidad, justo lo que ahora menciona David, es también una pregunta de, digamos, de teoría de traducción. Si, por ejemplo, el Kalpishki, ¿saben? Ya habíamos hablado qué son los Kalpishki, ¿verdad? Bueno, los Kalpishki. ¿Se Sí. acuerda? ¿Alguien sabe? No. ¿No era el cargo que nos comentó? Sí. De la aduana, ¿no?
más que una aduana, pues, digamos que sí es una aduana en términos de que era el que recibía los tributos en los Altepemej que estaban bajo control mexica. O sea, es decir, la Triple Alianza, ¿se acuerdan, no? Controlaba grandes territorios en Mesoamérica, y dentro de la Triple Alianza el principal Altepetl era México, y entonces pues distribuían la manera en que los pueblos sometidos debían pagar a las partes que los sometían, es decir, a estos tres grupos que formaban la Triple Alianza, ¿no? Y justo quienes se quedaban con el cargo, digamos que era un mexicano, o le pertenecía el tributo de ese lugar a los mexicanos, mandaban a estas personas, los calpishki, que literalmente lo podemos segmentar, supongo que habrás hecho esta segmentación, David. Sí, de hecho, casa, guardar o tener y agentivo, o como se llame esa partícula. Sí, habíamos hablado que esta es la misma que aparece en pasado y habíamos dicho que es participial, ¿no? Es la misma K, solo que en esta Ok. forma tiene una I que sirve para organizar la sílaba, ¿no? Entonces, en realidad podemos llamarlo de varias maneras. Agentivo también es un nombre que se le suele dar en la gramática, y justo la idea es que es alguien que hace algo, ¿no? Entonces, el que guarda la casa es el kalpishki, pero con este sentido de un cargo dentro de la administración mexica, ¿no? Entonces, hay de dos, o lo traducimos o no lo traducimos. Probablemente, en tanto que tiene también mucho contenido específico de la comunidad en la que se hablaban esta lengua, lo mejor sea no traducirlo y especificar, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a editar esto en una nota al pie, que pues esto en realidad es un cargo y que por eso no se traduce, ¿no? Entonces podemos dejarlo así y no pasa nada. Y entonces ahora sí, David, ¿cómo traducimos esto? Luego llegaron los Cuestlatecas, los Grande Calpisqui. ¿Llegaron o llegó? Ah, lle- No es ¿es su forma pasado? habíamos visto el verbo wits, que solo es en singular es la forma wits en presente, y luego para plural tenemos la forma witzig, que es llegaron. Ah, y llegó. Y en realidad, ¿llegó o llega? Ah, llega. Luego llega. Y fíjense, nada más como nota, también es muy común que los tiempos vayan cambiando. O sea, no hay siempre, si estamos hablando de pasado, que todos los verbos vayan en pasado. Es también una característica muy particular de la manera en que se narra en la lengua, ¿no? Entonces, a lo mejor en la traducción nosotros como hispanoparlantes querríamos traducir todo al pasado porque es la manera en que narramos cuando hablamos de historia, pero pues respetemos por ahora los tiempos y ya al final que hagamos una sola versión de la traducción podemos pues cambiar, ¿no? Los verbos sin ningún problema. Pero ahorita, entonces pongámoslo en presente. Entonces, luego llega El Pino Cuestlatecas. el... Sí, y él viene por este artículo, ¿no? Sí. Yo creo que si lo hacemos al revés puede ser mucho mejor. Entonces, luego llega Pinot, el Cuetlaxtecat. Oh, Pitnot, es su nombre. Sí, sí. El gran Calpisqui. Es Gran. que creo que por contexto le puse el artículo cuando no hay. Gran Calpisqui. Ahora, también luego en español pasaron a llamarse calpisque, que es la forma plural, ¿no? Entonces podemos ponerlo como calpisque y decir que también esa es la forma plural, que en realidad el sustantivo es calpisque y hacer toda la explicación. Y habías dicho el gran. Está bien. Ok. Espérame. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ah, ahí sí comenzaron los problemas. Ok. Tenemos el tercer singular. Ah, sí, el partícula cero tenemos. Uh-huh. No se se me olvida luego. Si no, no lo olvides, ¿no? Porque si no, se nos va el sujeto y ya no sabemos qué onda. Es que lo obvio por eso. Yo entiendo, pero nada más por método hay que intentar ponerla, ¿no? Sí. Y eso que lo gloso, pero luego se me pasa. Luego Bueno. tenemos kin Uh-huh. y segmentamos la C. ¿Cuál? La de final. Ok. ¿Y esto qué sería? Eso había dicho que otra vez, Ok. o era ahora, porque uno de los documentos tuvo un error.
Ok, no, ahora. Ah, ¿es ahora? Dejémoslo como ahora por ahora, sí. Pero no importa tanto esa partícula, no importa más el verbo ahorita. Entonces, ¿qué es Kinwikak? Tercera singular sujeto, ¿Mm? tercera singular de objeto plural, Entonces es tres objeto, plural, ujú. llevar ¿Qué es? Llevar, ujú. y pasado. Y pasado, muy bien. Y entonces fíjense aquí cómo el verbo wits está en presente y luego el verbo wikak aparece en pasado, ¿no? Y entonces sok, habíamos dicho que era, Ahora, sequintin. ahí sí lo trazo como algunos, no sé si está correcta la traducción. Pues, Sí, sí, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de que estos cuando son plurales, muchas veces tienen un sentido como distributivo, es decir, de el grupo que estoy hablando, voy a agarrar solo un pedazo, ¿no? Y entonces justo está hablando del grupo de Calpishkis, ¿no? O sea, de estos puestos que tenía la administración nahua. Entonces, justo Sequintin, en ese sentido, puede tener la traducción de algunos. Porque, otra vez, está tomando una pequeña porción de un conjunto, ¿no? Y por eso tiene esta traducción. Algunos, calpisque, pero segmentamos creo que la glotal o el que, porque es plural. ahí, sí, Calpish, pero entonces lo haríamos así, ¿no? Habíamos dicho que todo esto lo íbamos a glosar como plural. Ok. Entonces sería Kalpishki, plural. Ujú. Ah, esta palabra es muy interesante. Ahí segmentamos el mic y según tengo entendido que significa en el lugar de los muertos, pero también puede significar el norte, ¿no? En algunos contextos. Sí, el Mictlán puede ser varias cosas, justo los nombres de los puntos cardinales, no es norte, sur, este, oeste, sino que hacen referencia a ciertas particularidades, pueden ser los colores, pueden ser ciertas ideas culturales de lo que hay en ese lugar, como por ejemplo, más que los muertos, la muerte, o sea, como el acto de morir, por eso es Mic, no Miki. Morir. O, por ejemplo, ¿no? El Cihuatlán, como de donde Cihuatanejo actualmente, ese Cihuatlán es el sur y es el lugar de las mujeres, ¿no? Entonces justo está dividido los rumbos del universo con otras categorías que no son exactamente norte, sur, este, oeste. Pero en realidad aquí, digamos, sí es este análisis que está haciendo David, pero también es un nombre propio, entonces no lo vamos a traducir. Ok. Y entonces lo dejamos como Mictlán, ¿no? Sí, por eso dije, ahí comienzan los problemas. Cuautlan, ahí no sé si los dejamos en paz porque también tiene su locativo por ahí. Sí, exacto, esto es Cuautlán, que es como el bosque, ¿no? O sea, donde hay árboles. Ah, Esto viene de ah, Cuahuitl, que es árbol, pero ok. también lo dejamos así. Cuautlan. Se me estaba olvidando. Es que no acostumbro ver esa palabra muy seguido. Y la tenemos, por ejemplo, Cuautla, el pueblo acá en Morelos, bueno, la ciudad de Morelos, es justo de esta palabra, ¿no? Y también dejamos ahí el Kalpishki. Calpishki, exacto. Y entonces, ¿cómo lo traducimos? Eh, a ver, ¿cómo lo puse? Lo llevaron ahora algunos Kalpishke. A ver, ¿tu sujeto es singular o plural? Ah, perdón. Lo llevó, perdón. Lo llevó. ¿Y tu objeto es singular o plural? Es singular. El objeto es plural. Ahí lo habíamos glosado así. Entonces, el Eh, sujeto es una sola persona que además ya conocemos, que es justo, está hablando de Pino. ah, los llevó. Exacto. Él, o sea, Pinot los llevó. ¿Y a quiénes son esos los? Ahora algunos Kalpishke. Ah, ahora ya entiendo. Los Kalpishke Mitla, Cuautla y Yaut. Entonces, llevó ahora, si quieren, a algunos calpisque. Mm. Y entonces lo que empieza a hacer aquí es enumerar a quiénes son a los que llevan, ¿no?
Y entonces el primero es Mictlán, Calpixqui de Cuautlan, y también recibe el nombre de Yaotzin. Entonces, en realidad tiene dos nombres esta persona. Le pusieron un nombre muy llamativo. ¿Yaotzin o Mictlán? Ya, bueno, ambas. Dos, ¿no? Yaotzin es como guerra, entonces justo, o guerrero. Entonces está hablando, a lo mejor esto podría ser un título, ¿no? Pero parece que es el nombre en realidad. O sea, el título de que es un guerrero, pero como es un Calpixqui, no necesitarían decir que es un guerrero, entonces en realidad por eso podemos pensar que es un hombre. Entonces, ajá, se llama Mictlán, Calpixque de Cuautlan, Yaotzin. Y entonces, ahí en realidad esta estructura es rara porque los nombres aparecen separados, ¿no? Y la traducción más adecuada, pues sería algo como lo que tenemos aquí. Ah, ahora ya tiene sentido. Venga la siguiente, por favor. Ah, el INE, ¿cómo lo usamos? Porque lo puse como investigué que es una verbia o una conjunción, dependiendo del Conjunción. contexto. Conjunción sería Bueno, la mejor. Ujú. aquí tenemos el 3, 3. Y entonces habíamos dicho que cuando INIC va con nombres, forma números ordinales. Entonces, INICEGI sería, el tercero. exacto, el tercero. Ahí creo que es nombre propio, ¿no? Porque está en mayúscula. Sí, sí, digo, sí, ese puede ser el criterio cuando no lo estemos traduciendo así muy, eh, digamos que lo estamos leyendo apenas por primera vez, la forma de reconocer un nombre propio va a ser justo esa mayúscula, ¿no? Y justo este es un nombre propio, es el nombre de la tercera persona que fue con Pinot, ¿no? Y este se llama Teoc-Inyocan. Recuerden que esto es una consonante que es una qua, ¿no? Entonces, solo que está en coda. Y por eso no es sin, sino Teoc-Inyocan. ¿Sí, David? Sí, ¿Aquí qué ponemos? pues, pues dejamos el Kapishkin también. Calpixqui. Ahí le usamos la tercera de posesivo y nombre. Nombre. Y creo que también ahí lo dejamos, ¿no? De un yakat. Exacto, Teuginyacat. En realidad, este es el nombre de la persona y este es el nombre del lugar. Ah, vaya. Se llaman igual, ¿no? En realidad. De Y un entonces, yokan. pues se llaman como Teukin, ¿no? Los dos. Nada más que aquí tiene la especificación de que es locativo y aquí de que es un sustantivo común y corriente, ¿no? El tercero de Teuyocan. El Kapishki de Teuyocan, perdón. Yokan, ajá. Se llama Teuyacat. Exacto. O su nombre es Teuyaca. Digamos que esa es la traducción más cercana al náhuatl, ¿no? Entonces vamos a dejarla así. Su nombre es, pero sin duda alguna hay una traducción muy natural al español que es se llama, ¿no? Entonces cualquiera de los dos es correcta, solo esta es mucho más apegada a la estructura del náhuatl. Entonces vamos ahorita por ahora a preferir esas. Ah, Ya, ok. ya faltan dos, David, vas bien. Es que sí me sacó de onda esos últimos líneas. Pero ya quedan más claras, ¿no? Ahora. Sí. Ok. Entonces tenemos conjunción. Uh-huh. El 4. 4. Ay, perdón, es que. Eso es pronombre él, El pero sí. Artículo. artículo. Y eso lo dejamos ahí. Tiene un nombre muy curioso. ¿Por qué te lo parece ahí? Es que el Quitlat puede significar dos cosas. Sí. Una es espalda y otra es un poco grosera. Sí, Cuitlal puede ser como
eh, como en Cuitláhuac, ¿no? Que significa como lugar de desechos o rodeado de desechos, se utiliza también para hablar de la mierda y cosas así, ¿no? Justo. Entonces puede ser un nombre grosero, pero pues aquí como no lo vamos a traducir, pues se llama nomás Cuitlalpitoc, ¿no? Sí. Sí, por eso me dio pena a ver ese nombre. Sí, no te preocupes. El cuarto es Huitlapitoc. Cuarto es Cuitlalpitoc. Y la última línea ahora sí. Oh. A ver, ¿quién es el quinto? Es confusión. Ujú. 5. 5. ¿A poco se llama Tentli? Sí, Tentli. Tentlil. Sí, qué curioso nombre también. Por lo del labio, ¿lo dices? Sí, Ok, sí. por el labio. Digamos que los nombres de esa época, pues, no son como nuestros nombres, entonces nos van a parecer raros, ¿no? Pero, pues, la gente se llamaba así. Yo pensaba que se llama por el calendárico, pero bueno. También podrían tener el nombre calendárico, pero además estos nombres, que son sobre todo para los pili, ¿no? O sea, la gente de los grupos sociales más altos en la jerarquía mexica, ellos eran sobre todo los que recibían este tipo de nombres. Y la gente, los más iguales, podían recibir solo el nombre calendárico. Es verdad. No, eso ya tiene sentido. Eso explica de Iyanacua, pero bueno, eso es otra cosa. Ok. Eso es ocho venado en mixteco. Sí, que Pero además bueno, en ¿es solo? ¿San es solo? Solo, sí. Y ahí no supe cómo segmentar. La Yacanqui. Tlayacanqui también puede ser un puesto en la administración. En realidad significa como guía, ¿no? Alguien que guía a otra persona. Entonces, tenemos la construcción, bueno, este tla, que sirve para de transitivizar el verbo, yacan de yacana, que es guiar, y ki, de este agentivo, que, bueno, tú dices agentivo, participial, como queramos llamarle, pero es exactamente, es el mismo valor, ¿no? Y entonces es alguien que guía. Ah, Pues vamos a ponerlo nada más, guía. Ujú. es un verbo que no conocía. Entonces, ¿el quinto Tentli solo guiaba? ¿Solo es guía? Que solo es guía. Ujú. Que solo era el guía, ¿no? Una cosa así. O sea, este no es un Kalpishki, sino es el que los está llevando a donde tienen que llegar, ¿no? Creo que ya puedo respirar un poco. Ok, bueno, y con eso terminamos el primer párrafo. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte de la traducción? ¿O a alguien le nació alguna duda mientras lo revisábamos? Yo no. Ok, ¿no? ¿Alguien, ¿Diego? Diego? No, no, digo, me llamó la atención lo de Cuitláhuac, que eso no lo sabía. Sí, y de hecho Tláhuac, el lugar Tláhuac, viene del nombre Cuitláhuac. Antes se llamaba Cuitláhuac todavía durante la época colonial, y pues, alguien descubrió que era un poco ofensivo y entonces, o sea, los hablantes de esa época no quisieron ser llamados más así y pasó a Tláhuac, ¿no? Pero en realidad es la misma palabra. Bueno, entonces, ¿a quién le toca los siguientes dos? A mí. Sí, dinos, por favor, Priscila. Entonces, Acal, Ancho Acal, Tica, Sí, exacto. Y entonces, esto era Canoa, canoa, ligadura e instrumental. exacto. Ujú. Y in artículo, Artículo. tercer sujeto, Entonces aquí nos falta el cero. Ujú. ir pasado. Bueno, ya. Ujú. ¿Y qué? ¿Y qué? Ujú, Y entonces, tres sujeto, luego yaj, ujú. Ir pasado. ir pasado. Sí, justo esta información también está ahí. Y luego, Y plural, pasado plural. pasado plural. Muy bien. Y entonces, ¿cómo lo traducimos? En barco ellos fueron o iban, algo así. O él.
Si es plural, entonces, más bien ellos, ¿no? Entonces, Ajá, en barco ellos. ellos iban en barcos Ah, o en canoas, ¿no? Que sería lo más Ujú. adecuado, en canoas. Ujú. Y Nick y conjunción. Ujú. No sé, esa yo vi que era como algo así como para. No sé si Exacto. esté bien. Exacto, es para eso. Se utilizan muchas ocasiones para hablar de un tipo de oración que llamamos oración final, que justo es lo que indica para qué se hace una cosa, ¿no? Y entonces la traducción al español como para es bastante adecuada. Entonces, igual, tercer sujeto, Ujú. Kim. Y Ita. ¿Y qué? ¿Y qué? Ajá. Y esto entonces es Tercer sujeto, ujú, tercer objeto, ujú, ver ver, y pasado plural. pasado, plural. Y artículo. Artículo Y pues españoles. y españoles, ¿no? Ujú. Y entonces ellos iban en canoas Mm, Para ver los españoles. para ver a los españoles. A los españoles. Exacto, ¿no? Y entonces, en españoles es este Kim de acá. Y así ya sabemos que no son los españoles los que van a ver a quién sabe quién, sino que más bien son los mexica quienes van en barcos para ver a los españoles. Ok. ¿Queda que a ti, Priscila, esta parte te queda clara? Sí, sí, eso sí. El resto también queda claro por qué es esta traducción. Sí, Ok, bueno, gracias, Priscila. Creo que te toca después otro, ¿no? Ajá, todavía. Ok, bueno, entonces al rato regresamos, cuando aparezca regresamos, entonces. Entonces, este Kikto Pinotsin, Igual es tercer sujeto. también te tocó a ti, perdón. Sí, sí, igual me tocó a mí. Pensé que se acababa en el otro, perdón, perdón. Entonces, No. no, no, ¿por qué no? Ajá, Eh, eh, QU. QU, ujú. Ajá. Y el hito, que según es pasivo de ita, algo así decía. ¿Se trabó? No, bueno, Sí, justo, creo que se trabó. ¿no me escuchan ya? Sí, parece que sí. Creo que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hola, hola, ¿me escuchan? Y imperfecto, imperfecto no saben si la grabaron. Hola. No sabría decirte. Según yo recuerdo, creo que no la grabaron. Mm, La del Ni sábado tampoco la pasado del- no. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola. Hola. ¿Sí se escucha? Hola. Ay, perdón, es que creo que se trabó, pero ya no entendí qué está pasando. Se le trabó al profesor. Ah, ya, con razón. Pero sigue teniendo problemas de conexión. Ah, ok. Micrófonos. ya es el profe, creo. ¿Ya me escuchan ahora sí? Ya. 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 Ya lo escuchamos.
Ay, perdón, es que el internet, pues ya saben que no funciona acá. Entonces les vuelvo a poner la pantalla, espérenme tantito. Y vamos a ver si sin mi pantalla a lo mejor se traba menos. Entonces vamos a intentar así. Listo, entonces nos quedamos en este Kikto. Ajá. Ajá, igual. Ku y to. Ahora, justo, efectivamente la forma se parece a la pasiva del verbo ver, pero en realidad si fuera el verbo ver, además tendríamos que ponerle una doble ta, porque lleva doble ta. Entonces, en realidad este es el pasado de un verbo. ¿Qué verbo es ese que está ahí? No, no sé. A ver, entonces el 0 sí es 3 sujeto, ¿no? Ujú. Luego es 3 objeto, y luego es decir en pasado. Ok. Es el verbo ictoa. Recuerden que hay verbos que pierden la vocal final y agregan un saltillo para indicar el pasado. Entonces, justo ese es lo que tenemos aquí, ¿no? Y este to, que es decir, y esta glotal, que es de pasado. Entonces, podemos decir pasado. Artículo. Uh-huh. Y supongo que es un nombre, porque no encontré traducción. Exacto, este es el nombre de Pinot, que era la persona que es el primer Kalpishki que es mencionado en el texto, y además tenemos un reverencial, ¿no? Y entonces ahora sí, Kiktog Impinolzin sería, Le decían a Pinozzi, no sé. ¿tu Le sujeto es hablaban a singular Pinozzi. o plural? Plural, creo. No, en realidad, recuerdan la forma de plural en pasado acaban en kej. Entonces, si queremos que esto sea en plural, sería kiktokej. Pero si no tenemos el kej, entonces en realidad es solo singular. Y entonces, Pinozzi decía. más que decía, dijo, ¿no? Dijo. Dijo. En realidad lo dijo, pero lo que dice en español, pues no necesitamos ponerle el objeto, porque en realidad además está aquí, ¿no? Que es todo lo que se cita. Y supongo que en esta parte sí has de ver con estos dos tenido un poquito de problemas. Sí. Ok. El más según era bueno, que indica imperativo o optativo, pero no encontré así como una traducción. Sí, vamos a ponerle optativo, justo eso es lo que tenemos que ver ahora. Ajá. Y en el, bueno, y Timikiti puse ti, Miki y ti. Pero primero el más ante guantin tihuía. San solo. Solo. Tehuantin, no sé, en el diccionario me salió que era como nosotros. Sí, y creo que este sí también ya lo habíamos visto. Este tejuan es, digamos, nosotros y el plural, ¿no? También tiene la forma plural. Entonces es nosotros, tihuía. Tihuía, primer sujeto. Huía igual, no sé si es el verbo huir o cuál, y plural. Sí, podemos tener el verbo ir en realidad. Ok, ir. Y es justo, plural, ¿no? Uh-huh. Recuerden que estos wis de acá indican movimiento, ¿no? Está en wits, aparecen en muchos otros lugares. Entonces, en realidad, sí es como ir, moverse, una cosa así. Okay. Y entonces, el optativo, a ver, vamos entonces a hablar un poco del optativo, ¿no? Aunque el sábado justo lo vamos a sistematizar. El optativo se crea con esta partícula ma, que se utiliza justo como en construcciones donde se invita o se exige que la gente haga algo. Y entonces la mejor manera de traducirla al español es con formas como vayamos, comamos, compremos, estas que indican como una invitación a las personas a hacer la acción, ¿no? Entonces justo por eso es que se llama optativo, porque es como dar las opciones para hacer las cosas, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es, vayamos solo nosotros.
Y la condición del optativo, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de que tenemos 3 diferentes tipos de bases del verbo. El optativo, como lo tenemos aquí, se va a formar con la base 3, es decir, con los tiempos o con las formas del verbo que se emplean para futuro. Entonces, esa va a ser la condición de la construcción en optativo, ¿no? Ahora, también luego el sujeto, en lugar de tener la glotal, puede aparecer con can. Entonces, ahí podemos encontrar diferentes formas de marcar el sujeto. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya el sábado. Y justo la diferencia es que aquí el verbo está en la base 2, que es la de pasado. Entonces, cuando tenemos la partícula ma y un verbo que está en pasado, en realidad no es un optativo, aunque la partícula signifique todavía optativo, sino es algo que vamos a llamar betativo. Eso significa que se está diciendo qué cosas no se deben hacer. ¿Y qué es lo que dice aquí pues cuál es el significado de timiquiti? No morir, algo. Exacto, ¿no? Entonces es No morimos. Pero, perdón, la segmentación entonces, ¿cómo sería? Ajá, ti, Ajá. Miki, Ujú. y el ti, no sé. Sí, esto es un Direccional, ¿no? un causativo. Oh, ¿es el tía? Es el tía, pero en pasado. Entonces, bueno, ahorita no lo hemos visto tampoco, pero esto es lo que está diciendo es como no nos dejemos morir, una cosa así, ¿no? Entonces tenemos ti, y esto es Primer sujeto. Perdón, sí, tienes razón. Primero, sujeto, ¿y es singular o plural? Plural. Plural. Morir. Morir. A esto vamos a poner causativo. Y plural, supongo. Y plural. Y entonces esto es, no muramos. Y ahora sí, inicuel melagua kikaki sin moteusoma. Ajá, igual inic, conjunción. Uh-huh. Well, igual, no sé, lo encontré como satisfactoriamente o con éxito, algo así. Sí, en realidad este well también tiene muchos significados. Uno es como poder, como el verbo poder. Otro es muy o mucho. Otro es bien. ¿Cuál elegir? En realidad es difícil. Tampoco es muy clara cómo se utiliza esta partícula. Entonces, esta específicamente, yo estoy haciendo mi tesis sobre este tipo de cosas, entonces a lo mejor algún día les puedo explicar bien cómo funcionan. Mientras tanto, pues tenemos un montón de posibilidades de traducción, ¿no? Y cualquiera en realidad es posible. Entonces tenemos todo eso ahí. Ajá. Melahuac. Ir derecho, no sé cómo se segmente. Si se segmenta. Ese es cuando es verbo, pero aquí tenemos esta cosa que lo hace, digamos, como un adjetivo. Entonces, cuando es un adjetivo, esto de ir derecho, también significa como algo que es bueno, algo que es recto, que algo que se hace de manera adecuada. Entonces, pongámosle adecuado. Uh-huh. Y tercer sujeto, aquí, kaki y z. Uh-huh. Ajá, entonces tercer sujeto, tercer objeto, estar feliz y futuro. No, estar feliz es paki. Este es kaki. Vi mal. Sí. Y kaki es escuchar. Y entonces ahora sí, la Z es futuro. Futuro. Artículo. Y Moctezuma. Y Moctezuma, ¿no? exacto. Y esos pues no los traducimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo traducimos esto? No sé, y así podemos escuchar a Moctezuma, una cosa así. A ver, empecemos con el INIC. Tú misma ahorita dijiste... Para. Para, exacto. Entonces, para... Para poder escuchar adecuadamente a Moctezuma.
Y en realidad, si es Moctezuma, el que va a escuchar es Moctezuma. Él es el sujeto. Entonces, para, y aquí podemos ponerle un para qué, Moctezuma, y entonces Mm, pueda puede escuchar. adecuadamente. Es decir, quieren ir a ver a los españoles para después llevarle el recado a Moctezuma de qué fue lo que pasó, y entonces él, Moctezuma, lo va a hacer de manera adecuada, ¿no? Por eso este Melagua. Ujú. Ok, ahora sí, ya. Y ese ya fue todo tu fragmento hasta ahora, ¿verdad? Sí, sí, ya era todo lo que me tocaba. Ok. ¿Alguna duda con esta parte? Profesor, Sí, acabo de recordar algo respecto al Well. sí. El Well, o nosotros en forma Welly, es poder, pero Tlahuel es muy bien, o bien. Sí, sí, justo este Well, insisto, tiene un valor, una serie de significados muy particulares que no están del todo claros, ¿no? Sí, me Entonces, llamó mucho la atención eso. entonces, justo por eso, ajá, es difícil también poder darle una traducción, ¿no? Entonces, yo aquí, porque además a mí me gusta, la verdad es que esta sí es mi decisión, porque son los significados que a mí me interesan para mi investigación, lo prefiero traducir como poder, pero también podríamos poner algo así como para que Moctezuma lo escuche bien y adecuadamente, una cosa así, ¿no? Entonces, la cosa es que también Meláhuac está funcionando como adjetivo y por eso a lo mejor este Well, su valor, sea más bien este de poder, ¿no? Lo que hace es establecer una valoración modal. Eso es lo que está haciendo este Well. ¿Cómo lo hace? Pues eso todavía no queda muy claro, ¿no? Pero sí, y, no, y todavía, por ejemplo, sé que en las variantes contemporáneas uno puede decir algo así como T-Well, y eso es tú puedes, ¿no? Una cosa así. Sí, incluso puede estar sin sujeto, nada más tiene que estar pegado a otro verbo. Exacto, esa es la cosa. Puede pasar sin sujeto y simplemente el sujeto del verbo, digamos, es el sujeto que también puede, ¿no? Entonces ahí van a variar las posibilidades de traducción. Pero bueno, además de este well, que insisto es bastante difícil de entender y de poder traducir, ¿alguna otra duda? No, No. Ok. Entonces, la siguiente parte. ¿A quién le tocaba? A mí. Venga, pues. Niman es luego. Niman es luego. Ye se traduce como ya. Ujú. Bueno, es ¿cómo se llama? El cero, no me acuerdo Cero. cómo se llama. Morfema cero, sí. Al morfema cero, sí. Ujú. Y Wi, ¿no? Y se divide la glotal también. Exacto. Y abajo queda tercer sujeto, Ujú. ir Ir y plural. y plural. Luego artículo. Ujú. Luego se divide a y la tla. Ujú. Y queda agua, absolutivo. Ujú. Y itic es hacia adentro. Ictic es hacia adentro. Está formado sobre Sí, el estómago, ¿no? Que es ictic, ictic. Eso es la panza. Y entonces está diciendo que en realidad va a la panza del agua y eso es adentro, en realidad, ¿no? Eso, la panza también se utiliza como un sustantivo que indica espacios. Y en este caso, lo que indica es interioridad. Y esto a la vez lo podemos dividir, ¿no? Estos, recuerden, siempre van a tener una marca de posesión. Entonces tenemos 3 posesivo y podemos ponerle dentro a todo esto. Y entonces, ¿cómo se traduciría esta parte? Luego van hacia adentro del agua. Luego van hacia adentro del agua, sí. Sí, está bien así. Sí, o sea, la idea es justo que se están adentrando en el agua y luego justo estos dos verbos lo que van a hacer es especificar ciertas cosas de cómo están dentro del agua, ¿no?
¿Cómo? Es que se cortó. O sea, digo, sí está diciendo que van adentro del agua y estos dos verbos de aquí lo que hacen es especificar algunas cosas respecto de cómo está el agua en esa condición. Ok. Y entonces tendríamos... Se glosa ma. Ujú. Sí. Kalaki. Ujú. ¿Y qué? ¿Se glosa en qué? Y entonces, ¿cómo pondrías estas glosas de acá? Entonces, ese es el optativo. No, este justo tiene una particularidad que es muy bonita, que en realidad tenemos esta A de aquí que significa agua. Entonces, si te fijas, la estructura es muy parecida en ambos. Que eso es algo que también hace mucho el náhuatl y en general las lenguas mesoamericanas, ¿no? Que es como repetir la información de diferentes maneras. Es un estilo. Entonces, kalaki, ¿te acuerdas qué es kalaki? Kalaki es entrar, ¿no? Entrar. Y entonces entran ¿a dónde? Pues al agua. Al agua. Y este M de acá es el reflexivo. Y entonces lo que nos hace falta aquí... Es un morfema. Y entonces, ¿cómo lo glosaríamos ahora? Tercer sujeto. Uh-huh. Reflexivo. Uh-huh. Agua. Agua. Entrar. Entrar. Y pasado plural, ¿no? Uh-huh. Igual con el otro es el morfema cero, la ma y a. Y tocti, ¿no? Tocti. Con la glotal esta que, que indica que es pasado y que es el plural, ¿no? Entonces, ¿qué es tocti? Bueno, toctía. Es poner, como poner, bueno, decía el documento poner algo en la protección de otra cosa. Ajá, es una cosa así como estar resguardados, estar cuidados, una cosa así. Entonces, bueno, pongamos primero la glosa, entonces sería 3 sujeto. ¿Qué más? Salvador. Reflexivo. Reflexivo. Agua. Agua. Entonces, ¿el verbo como resguardarse o resguardar? Pongamos de resguardarse, me parece buena elección. Resguardarse. Uh-huh. Y pasado plural. Y pasado plural. Y entonces, ¿cómo traduciríamos ahora sí los dos verbos? A ver, aquí están entrando y el agua nos está diciendo a dónde están entrando. Entonces, ¿cómo sería? ¿Entraron al agua? Entraron al agua. Y luego aquí nos está diciendo que están resguardados y el agua es con lo que se resguardan. Entonces, ¿cómo sería? No. No, sería algo así como se resguardaron en el agua. O con el agua. Y entonces, lo que es importante de estos dos verbos es que vean cómo a veces los objetos pueden estar dentro de la misma palabra verbal. Y eso va a ser muy común. Es en realidad una forma de estilo que se utiliza mucho en este tipo de narraciones,
y que en algunas variantes del náhuatl contemporáneo todavía sirve, digo, todavía funcionan estos procesos donde podemos meter el objeto o un tipo de objeto en el verbo, pero también es cierto que en muchas de las variantes contemporáneas ya no se hace. No sé, por ejemplo, David, si en la tuya se hagan este tipo de procesos. Ya no tanto, solamente hay palabras ya construidas así, pero ya no es muy común. Por Sí. ejemplo, Atli es una de las pocas. Y es que es muy fácil que el at vaya que se pueda introducir. También a veces mucho con la comida funciona que se meten en el verbo, pero es verdad, ¿no? Que cada vez es menos común en las variantes contemporáneas. Y el náhuatl clásico, o sea, esta variante del siglo XVI, sí le gustaba mucho hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Y en realidad, este texto no tiene tanto de ese recurso como otros textos donde sí vamos a encontrar esto en cada dos verbos, ¿no? Por ejemplo, insisto, Chimalpain, que es un historiador del siglo, finales del XVI, principios del XVII, va a tener mucho este procedimiento y lo vamos a llamar integración morfológica, ¿no? O léxica. Y entonces, bueno, tenemos que Macalaquiquej y Mactocticquej es entraron al agua, se resguardaron en el agua. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ok. No sé qué pasó con Salvador, parece que tu micrófono no funcionó de repente, ¿verdad? Y creo que todavía seguimos sin escucharte. Bueno, ahorita sí. No te estamos escuchando, Salvador, perdón. No llega el audio. ¿Todavía te tocaba esta parte? ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Lo de abajo, Quintlanewi. Quintlanelhuique, ajá. Ajá, sí, es Bueno, espérame que no lo encuentro. Es morfema 0. Uh-huh. Kin. Tlanelwi. Con la glotal. Uh-huh. Y luego, ¿qué? ¿Qué? Y el otro es... bueno. Pero antes, ajá. ¿Qué significados tienen estos morfemas? Es tercer sujeto. Uh-huh. Tercer objeto plural. Uh-huh. Mezclar. Pasado plural. El otro se divide la A, uh-huh, tlaca y la glotal. ¿Y esto sería? Es agua. Es gente. Y plural. Entonces, Atlacaj es lo que nosotros diríamos ahora costeños, ¿no? La gente del agua. Entonces, ¿se traduce como costeños o como...? No, en realidad, gente del agua, algo así sería lo más adecuado. Digo, uno podría pensar que esa es la relación, ¿no? Por eso lo dije, pero no, en realidad, algo como gente de agua es más adecuado. Entonces, es como... ¿Se mezclaron? Bueno, con la gente del agua. Exacto, se mezclaron o se confundieron con la gente del agua. O sea, con la gente que habita en la costa, ¿no? ¿Y este también te sigue tocando a ti, Salvador? Sí, todavía. Ok, sigamos. Antes, ¿hasta aquí alguna duda en general? Yo tengo una duda. ¿Cómo vamos a saber distinguir como en el de Macalaquisque, que es como un reflexivo con agua y no que es el optativo? ¿Es por puro contexto? No, el optativo siempre es una partícula aparte, entonces se escribe separado. Entonces, digamos, ahorita mientras estemos trabajando con documentos que estén normalizados, pues los vamos a encontrar ma, que ese ma significa optativo, y el verbo. Muchas veces entre ma y el verbo
puede haber algunas otras partículas. Por ejemplo, san, ¿no? Más san, por ejemplo aquí, más antimikitig. Y entonces sabemos también que ese san y este ma, pues más bien tienen un tipo de comportamiento particular, que justo porque son esta cosa que llamamos partículas, ¿no? En cambio acá, pues sabemos que es reflexivo y agua, porque los reflexivos, ya habíamos hablado, pierden la vocal O cuando sigue una vocal, y pues aquí, o sea, ¿cómo vamos a ver qué es agua? Pues haciendo la glosa, ¿no? No hay otra manera de reconocer la palabra at aquí, más que segmentando, ¿no? Ahora, lo que hay que decir es que cuando se integra un verbo con un sustantivo, vamos a tener que todos los morfemas que indican sujeto, objeto, reflexivo, etcétera, van a aparecer antes del sustantivo que se metió en el verbo. Entonces también por eso es que aquí podemos saber que este tiene valor reflexivo y este tiene un valor de un sustantivo. No sé si Crista, si fuiste tú quien preguntó, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, sí fui yo y sí, ya entendí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, bueno, entonces, Salvador, seguimos. Es I, ¿no? Ahí. Y, Luego sigue un artículo. Luego ahí se segmenta en OIN y TECH, ¿no? ¿Dónde hacemos los cortes entonces? Según yo, en OIN, entre OIN y TECH, según yo, pero no estoy seguro. Y aquí la cosa, habíamos hablado de este morfema, que es el que aparece con el pasado, y habíamos dicho que estos suelen anteceder a toda la frase verbal. Entonces, en este caso, intech, que ya habíamos visto, es un locativo, digamos, está antes del verbo, pero forma junto con el verbo su frase verbal. Y entonces justo el O va a aparecer ahí porque está antes de la frase verbal, y entonces esto es también la marca de pasado. Entonces es pasado. Ajá, y ahora sí, intech, esa sí tiene una división, que es justo la que tú decías, ¿no? Bueno, tech es sobre, ¿no? Algo así. Tech es sobre. In no es el in de artículo, ¿sí? No, recuerden que estas estructuras siempre tienen un poseedor. No es tercer sujeto, ¿no? Es 3 del poseedor. Tiene una particularidad más. ¿Es singular o es plural, Salvador? Es singular, ¿no? ¿O no? Más bien es plural. Recuerden, el in posesivo es plural y el singular es solo la i, con vocal larga, ¿no? Esto siempre va a ser en los dos. La vocal larga, bueno, la i va a ser vocal larga. Entonces, in es plural y si solo fuera uno sería itech. Y entonces nada más aparecería la i. Y entonces, ¿quién es el poseedor de este sobre? ¿Cuál es el otro sustantivo que está en plural en esta construcción? ¿Salvador? Ok, bueno, creo que Salvador tuvo ahí un problema. Y ya regresó. Salvador, ¿sí escuchas? ¿Me escucha ahí? Sí. Ya. Es que se desconectó. Listo. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Que decía que aquí hay un poseedor plural, que es la tercera persona, y entonces, ¿quién es el poseedor de este tech? O sea, de la idea de sobre. Pues el sujeto que sigue, ¿no? Los españoles. Exacto. Entonces, aquí está haciendo referencia a los españoles. Entonces, nada más nos faltaría entender que es Pachi.
acercarse, Ujú. Pero entonces, pero es el morfema 0. exacto. Ujú. Y pues ya nada más, ¿no? Y abajo, A ver, es 3 sujeto, acercarse, y acercarse ¿en qué tiempo está? en pasado. En pasado, ¿no? Y eso lo sabemos tanto porque le perdió una vocal como porque está este O de acá. Ujú. Y entonces sí, esto pues españoles, ¿no? No hay mayor problema. Y entonces, ¿cómo traduciríamos Auin ointech pacho españoles? Ahí está el problema. Y Ujú. los españoles se acercan sobre. A ver, pero más bien aquí tenemos un sujeto singular o plural. Es singular. Singular. Entonces los españoles no puede ser el sujeto de esto. Entonces, y esa persona, y él, pongámosle, Y él se acerca. se acerca. Se acercó, ¿no? Porque está en Ah, sí, pasado. perdón, sí. Se acercó. Mm, Y luego, fíjate, ¿quiénes son los que están en la construcción que habla de locación? Los españoles. Entonces los españoles sirven, digamos, como la locación a donde se dirige el movimiento de acercarse. ¿Cómo los? entonces, a Ajá, los españoles. exacto. Y él se acercó a los españoles. Y aquí noten otra vez cómo el sujeto cambió de plural, porque en realidad está hablando de las 5 personas que iban en el agua, pero solo tiene la forma en singular en el verbo. Y eso otra vez es bastante común encontrarlo en la documentación, ¿no? Entonces, ya sabemos que estas personas se están acercando a los españoles, y luego, ¿qué pasa, Salvador? Luego es luego. Niman es luego, exacto. Y luego se hace la glosa de im y ixpan. Exacto. Bueno, que esto también lo podemos segmentar así. Este ish es rostro y este pan es locativo, ¿no? Otra vez es una parte del cuerpo que nos ayuda a hacer una preposición. Podemos dejarlo también junto y no pasa nada. Entonces, perdón, Salvador, ¿cómo glosamos esto? Es tercer posesivo plural. Ujú. Y frente, ¿no? Frente a. Luego sigue el morfema 0. Ujú. Tláhuac y qué. Y es tercer sujeto. Ujú. Jurar y pasado plural. Pero, ¿cuál es el verbo? Perdón. Jurar, ¿no? Jurar. Y pasado plural, dices. Ahora, fíjense, vamos a hablar del verbo tlalcua. En realidad podemos segmentarlo con este cuá de acá. ¿Recuerdan qué es este cuá? Comer. Exacto, comer. ¿Y este tlal qué creen que sea? Es un indefinido. ¿Es qué, perdón? Era un indefinido, ¿no? Pero refiriendo a objetos. Ese es tla. Este es tlal. Lali, tierra. Exacto. Es tierra. Es 3 sujeto, tierra, comer y pasado plural, ¿no? Entonces, lo que se traduce como jurar, o lo que se encuentra en el diccionario como jurar, es un acto ritual que es comer tierra. Y entonces justo en una de las tradiciones de cuando se presentaban las imágenes de las divinidades, una de las cosas que se hacía era meter un dedo en la tierra y metérselo en la boca. Y entonces ese es el acto, digamos, como de hacerle honor a una divinidad, y también en ese sentido puede tener esta versión de juramento, digamos, de jurar, pero en realidad lo que está diciendo es que comen tierra. Y entonces, en este caso, justo mejor para no saturar con nuestro propio contexto cultural que está en la palabra jurar, sería mucho mejor desatar la traducción como y comieron tierra. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. Y entonces, o sea, otra vez nada más fíjense cómo pasa lo mismo aquí con tlal que con el agua acá arriba, ¿no? El objeto está metido dentro del verbo.
Y entonces, por eso, ahora ya no necesita, si se acuerdan, qua es un verbo transitivo, ya no necesita la marcación de transitividad, porque ya está el objeto en la posición que le correspondería al, digamos, al morfema que indique el objeto. Entonces, por eso ya no va a aparecer. Y entonces, por eso qua no tiene un ki acá, sino que tiene tlal, que es ese objeto completo. Y entonces, perdón, Salvador, sí. ¿Y entonces eso cómo se traduce? ¿Como comer tierra? Comieron tierra, sí. Ah, sí. Bueno, acalic, sí. Bueno, yo lo glosé en A. Y calic no sé cómo glosarlo. Supongo que es cali y C. Exacto. Y ahí es agua. Agua. Cali, no sé qué es. No sé si sea de casa o... Escasa. Y Es que la C... faltó una L, ¿verdad? Esa sí es mi errata, perdón. Ah. ¿Y la C es un locativo? No. Sí. Pero fíjense, más bien mi errata es esta. Acalco. Tendría que ser acalco. Disculpen, esa sí es mi errata. Y esto es entonces en la canoa, ¿no? Luego, y Pampa es ¿por qué? Porque Momat, ¿qué es morfema cero? Momat, ¿y qué? Espérenme tantito. Ahora sí. Ajá. Momat. ¿Qué? Yo puse el tercer sujeto, creer. Pasado plural. Pasado plural. Sí, es justo esto. Solo fíjense que el verbo creer es la forma reflexiva del verbo saber, ¿no? Este mat de acá, que es el verbo mati, es el verbo que se emplea para cuando alguien sabe algo, y con el reflexivo significa creer, ¿no? Entonces, habíamos hablado ya de estos verbos que con el reflexivo cambian un poco su significado, ¿no? Mati es uno de esos. Entonces, sí, pero en realidad sí significa creer, ¿no? Solo que para la glosa, pues lo mejor sería dejar claro que ahí hay un reflexivo. Ok. Bueno, es luego... ¿comieron tierra? Sí. Frente a la canoa. Fíjate, el poseedor de nuevo, ¿en qué número está? ¿En singular o en plural? En plural. Entonces, ¿a quién crees que está haciendo referencia? Lo tienes arribita. Los españoles. Exacto, entonces más bien es frente a los españoles. Ya tradujimos Timishpan, Acalco. Frente a los españoles. Acalco es canoa, ¿no? Sí, en la canoa. ¿En la canoa? Porque creyeron. Creyeron, ¿sí? ¿Qué creyeron? Y aquí viene lo que creyeron. Es un asertivo. Ajá. Luego es el. El. Artículo. Y bueno, ahí no sabía si bajarlo como igual, bueno, como venía o glosarlo, pero pues lo glosé y puse Quetzal, Cowa y Latla. Sí, que es los sustantivos que crean el nombre de Quetzalcóatl, ¿no? Serpiente, o vello, o pluma, y el tl, ¿no? Sí. Entonces... No, mejor Quetzalcóatl, porque pues es un nombre propio también, ¿no? Quetzalcóatl, y ya lo escribimos como se escribe en español.
Y luego Topil y el reverencial. Topil es como jefe o algo así. Topil está construido por este to y pil. Pil, de pili, significa varias cosas también. Una de ellas es niño, pero también significa como señor. Es un puesto en la jerarquía mexica, quizás el más amplio para hablar de la gente que estaba en el poder y que ejercía el poder, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas qué es este to? No me acuerdo. Este es la primera de posesivo plural. Y entonces, señor, y el reverencial, entonces es nuestro señor Quetzalcóatl. Ok. En realidad, ahí hay una discusión si Topiltzin también era nombre de Quetzalcóatl o simplemente se utiliza porque era su rango. Entonces, lo más seguro es que sea su rango y por eso este sí lo vamos a traducir. Mientras que Quetzalcóatl, que es su nombre, pues no lo necesitamos traducir. Es que el problema es que se mezcla la leyenda de Quetzalcóatl con el de Seacatl-Pitzin, que es el profeta, con el de Dios. Exacto. O sea, y es que en realidad también la cosa es que la idea de divinidad en el mundo prehispánico es mucho más vaga y mucho menos, digamos, tajante que la nuestra, ¿no? En realidad la gente podía terminar siendo como divinizada y además podrían ser manifestaciones o nahuales de alguna otra divinidad, ¿no? Entonces también por eso no hay una delimitación entre, por ejemplo, la persona histórica, que también tampoco tenemos muchos datos de este Seacatl, Topitzin, Quetzalcóatl, y por otra parte, la construcción de la divinidad Quetzalcóatl, que pues en realidad es una divinidad que está formándose desde el preclásico, ¿no? Primero basada por la imagen del jaguar y con las leyendas del nacimiento del maíz, y a partir de ahí empieza a formarse ya la imagen de la serpiente emplumada, que en realidad pues va a ser pues, fundamental hasta Xochicalco, ¿no? Que es donde el primer lugar en donde ya encontramos un montón de referencias al rito de Quetzalcóatl, ¿no? Digo, también en Teotihuacán hay, pero, y ahí yo hasta donde entiendo, porque pues no soy arqueólogo, la verdad es que no tengo todo el conocimiento al respecto, pero entiendo que si bien aparece la figura, no era tan central en Teotihuacán, como sí lo va a ser después en Xochicalco, ¿no? Entonces, ahí es donde también está el problema de quién es quién, ¿no? ¿Quién es el dios? ¿Quién es la figura histórica? Pero digamos que ahorita no nos vamos a meter en ese problema, ¿no? Y perdón, Salvador, ahora sí, nada más te falta ese in y el verbo final. Ah, sí, artículo. Uh-huh. Y bueno, la otra se glosa con la O y la C de al final. Y entonces esto es, y nos falta el sujeto, ¿no? Ah, bueno, sí, ya el sujeto. Así que este es el morfema cero. Y es pasado. Uh-huh. Tercer sujeto. El verbo que es llegar. Llegar. Y pasado plural. Pasado. Recuerden, la forma de plural siempre es que. Entonces aquí esta es más bien nada más el tiempo pasado, ¿no? Está en singular. Okay, sí. Y entonces... en la canoa porque creyeron que llegó nuestro señor Quetzalcóatl. Que llegó nuestro... Que en realidad, fíjense, aquí la estructura, vamos palabra por palabra para observar bien, o sea, porque en realidad sí significa esto, ¿no? Justamente. Pero para poder ver todos los matices, vamos palabra por palabra. Entonces, K, ¿se acuerdan cómo lo traducíamos? Es un hecho. Es un hecho. Pero, y en este caso, como estamos en pasado, que fue un hecho, o en realidad era un hecho, que Yehuatl in Quetzalcóatl Topitzin, entonces, ¿qué llegó? Era, antes, nuestro señor Quetzalcóatl, y se acuerdan que habíamos visto que cuando teníamos un in y luego un verbo, eso también era una oración relativa, ¿no? Entonces esto en español lo tenemos como el que llegó.
Y entonces esta sería la traducción más cercana a la estructura que tenemos acá. Pero sí, en realidad lo que decía Salvador es justo el contenido del significado que está acá, ¿no? Pero para también sistematizarlo, pues vamos a preferir este tipo de traducción. ¿Sí queda claro a todos? Sí. Sí. ¿Alguna duda alguien? No. Ok, bueno, gracias Salvador. Ya aquí acaba tu parte, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿a quién le va esta? Creo que me va a mí. Ok, pues Sí, venga, sí me va a mí. venga Flor. Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, espérame, tantito. Ya. Em, Va a ser la glosa Ujú, de morfema cero, ujú. luego kin, Luego kin. Ujú, luego nots, ujú, luego que, ujú, in igual, español es igual, ujú. in igual, mexica, luego separación y luego la glotal. Ay, sí, pero lo estoy repitiendo. Espérame. Ya. Ujú. Ujú. Y entonces esto, Luego morfema. antes, Perdón. Sí, pongamos la información de acá. Entonces, Kinnotske, el primero, ¿qué sería? va. Ajá. Sería, llamaron los españoles a los mexicas. Sí, esa es la traducción. A los mexicanos, Sí, me faltó pero te falta la decirlo. información morfológica, ¿no? Ajá, Ujú, sí, pero sería primero tercera del plural sujeto, ujú, luego tercera del plural objeto, ujú. luego llamar Llamar. y pasado de plural. Y en realidad aquí ya sabemos también que llamar, por su forma, está en pasado, ¿no? Sí. Luego sería artículo, Ujú, en in, españoles igual españoles, ujú, in es artículo, ujú. mexica, mexica, Mexicano, ajá. y, ajá. Luego plural. Y plural. Ujú. Tuve duda de esa, por qué la estructura es in, y cómo sabes cuál es cuál. O sea, creo que por contexto se podía, pero no sé si eso se puede saber Sí. de otra manera. Bueno, primero, la aparición de los sin es porque están muy definidos, digamos, ¿no? Ya sabemos quiénes son, y entonces este in lo que nos está diciendo es que justo es información que ya conocemos, y por eso lo está, digamos, anclando a la referencia, ¿no? Que es lo que hacen los artículos en general en las lenguas. ¿Y cómo podemos saber quién es el que llama a quién? Generalmente, o sea, en realidad lo que voy a decir es una generalidad que no se cumple casi nunca, pero cuando tenemos una oración donde los dos elementos son pequeños, es decir, no hay una construcción oracional de estos sustantivos, siempre vamos a encontrar que el orden va a ser verbo, sujeto y objeto. Entonces, por eso sabemos que el primero, o sea, quienes llaman son los españoles y a quienes llaman son a los mexicanos, porque están en este orden. Ahora, suele decir esto de la lengua, pero en realidad, insisto, no es algo que aparezca muy comúnmente, ¿no? Y también el orden de los constituyentes va a depender muchas veces del tamaño de la frase de ese constituyente. Entonces, generalmente, incluso el objeto, si es un objeto muy largo, con una oración, por ejemplo, va a aparecer antes que el sujeto. Entonces, hay que tener esas consideraciones a la hora de decidir quién es quién, ¿no? Y en muchos casos, también eso es verdad, digamos, a la hora de traducir,
pues alguien tiene que tomar una decisión porque en realidad no se sabe, ¿no? Y entonces eso va a ser, pues una cosa ya del contexto, saber quién está llamando a quién o quién está haciendo qué cosa con quién, porque, pues sí, en realidad no vamos a tener todas las claves lingüísticas de eso. En este caso sí, es el sujeto y luego el objeto. Entonces llamaron los españoles a los mexicanos. Ok, gracias. Sí. Y también esto, ¿no? Ajá. Quimilhuique Ujú, va a ser primero el morfema cero, ujú, luego Kim, ujú, luego Ilwig, ujú, luego Kej. ujú. Eh, ah, es tercera plural sujeto, tercera plural de objeto, Ujú. decirle algo a alguien sería lo que significa Ilwig. Ajá, que es además está en pasado, ¿no? Ujú. Sí, como dijo algo a alguien. Exacto. Y luego pasado plural. Ujú, Luego sería campa, que sería dónde. ¿Dónde? Ujú. Luego o, separación an, Ujú, separación wala, ujú, que ujú. Y esto sería pasado, ujú, segundo del plural sujeto, ujú, venir en pasado ujú. y plural pasado. Luego can sería ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, le puse adverbio, creo. Ajá, Dejémosle dónde ahorita nada más, ¿no? ajá, sí. Luego amo-chan sería amo, separación chan. Y sería posesivo y luego casa. ¿Posesivo de qué persona? Mm, segunda, Ujú. posesivo de segunda y luego casa. Casa. Y entonces nada más recordar que este campa también puede segmentarse y este pa significa algo así como por dónde, ¿no? Es como un espacio más general. Creo que le habíamos puesto el ativo la vez pasada, ¿no? Entonces podemos ponerle la. Y entonces este es más un por dónde y este sí es un dónde específicamente. Ok. De traducción le había puesto ¿de dónde vinieron? ¿Dónde es su casa? Sí, ¿de dónde vienen? Bueno, vinieron, es verdad. ¿Y dónde es o dónde está su casa, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser en español. Y claro, este verbo en náhuatl no está en la construcción, pero ya habíamos visto que estos predicados nominales es común que el verbo, cuando es en presente, el verbo ser no aparezca, ¿no? Y lo único que te falta es traducir kimilhuikej. Ah, sí, sí. Les dijeron algo. Les dijeron. Y en realidad con les dijeron basta, porque ese otro lo, el algo, es todo esto que está acá. Entonces, a la hora de traducir en español, pues no lo necesitamos. Ok. Y algo que tenemos que decir de estos verbos, este verbo ilwi, que viene del verbo ilwia, es un verbo bitransitivo. Es decir, son verbos que van a tener dos objetos, un objeto directo y un objeto indirecto. Y entonces, cuando tengamos estos verbos, como ilwia,
U otro que también aparece en este texto, que es maca, esto significa dar. El elemento que va a estar marcado aquí es el objeto indirecto, es decir, a quién se le habla, a quién se le dan las cosas, y no lo que se habla o lo que se da. Eso no vamos a encontrar estas construcciones en náhuatl que marquen a los dos participantes, ¿no? Bueno, sí vamos a encontrar unas posibilidades, no las vamos a ver por ahora, pero entonces aquí justo este kim es el objeto indirecto y está hablando de los mexicanos, ¿no? Por eso lo traducimos como les. O sea, les dijeron, y uno podría saber que es a los mexicanos, de dónde vinieron, dónde está su casa. ¿Sí queda claro estos dos de acá? Sí. Sí. Ok. Flor, ¿te sigue tocando a ti? Este es San Niman Kiktok. Ok. Luego San sería solo. Ujú. Niman luego. Luego. Luego sería morfema cero. Ujú. Separación la Q y la U nada más. Luego icto, Ujú. separación que. In sería artículo. Entonces, antes, ¿qué le ponemos acá abajo? Sí. Sería tercera del plural sujeto. Ujú. Tercera singular objeto. Decir. Decir. Y este, recuerden, está en pasado. Sí. Decir en pasado. Y luego plural en pasado. Ujú. Pasado. Plural. Ujú. In artículo. Sí. Mexicca. Todo junto y la glotal aparte. La última glotal. Y entonces esto es mexicano y plural, ¿no? Ujú. ¿Y lo traducimos como? Luego solamente los mexicanos dijeron. Ujú. Y aquí está lo que dicen, ¿no? Ujú. Sería K de afirmación. De asertivo, ¿no? Asertivo. Asertivo. Ajá, sí. Ompa sería allá. Ujú. In artículo. Ujú. Mexij, separación co. Que en realidad, como es el nombre de un lugar, todo ya también podemos dejarlo junto. Pero sí, el análisis es justo, hay un locativo y este sustantivo, ¿no? Ujú, Entonces lo ponemos México. Ujú. ujú. Ti, separación wala. Ujú. Quej, Ujú. pasado plural. Y entonces antes, ti es, Sí, ti sería primera del plural sujeto, ujú, luego venir en pasado, venir pasado, luego plural en pasado. y entonces sería, Nosotros venimos de allá de México. venimos de allá de México. Y bueno, nos falta el K, ¿no? Ujú. Que sería algo como, es un hecho que venimos de allá de México. Sí. ¿Alguna duda con esto? Mm, ¿Alguien hasta aquí con el texto tiene alguna duda? No. Bueno, entonces, pues ya son las 5, entonces lo dejamos aquí y ya recuerden que ya solo nos quedan 2 clases, entonces justo lo que vamos a hacer en la siguiente es que
vamos a ver un poco el tema de optativos y vetativos. Vamos a seguir con la traducción y Sofía también va a dar el tema de optativos en la variante de Milpalta, ¿no? Entonces, si no pudieron traducir, todavía los que no han pasado, pues van a tener tiempo. Y de todos modos, espero que se esté viendo cómo es más o menos el ejercicio de la traducción para que revisen lo que han traducido y ver si hay alguna precisión que se pueda hacer o si nace alguna otra duda. Y, insisto, ¿no? Si nace alguna duda de vocabulario, de sintaxis, escríbanme y yo les puedo pues explicar qué es lo que está pasando en esa parte, ¿no? Entonces, si no tienen más dudas, pues lo dejamos de acá y nos vemos el sábado. Y bueno, y una disculpa, el sábado no pude conectarme porque tuve un problema familiar, ¿no? Bueno, personal, y entonces ya no pude dar la clase, pero bueno, Sofía, espero que les haya dado bien, bueno, yo sé que ella lo hace bien, que más bien hayan visto el tema que tenían que ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Gracias. ¿Perdón? Gracias. Perfecto, bueno, nos vemos el sábado. Sí, profe. Gracias, nos vemos. Vale, nos vemos. Adiós.